Muy bien. ¿Qué es el realismo y el naturalismo? Muy bien. Realismo y naturalismo, ¿no? El realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida, la burguesía, mientras que el naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas. Intenta explicar de forma materialista y casi mecanicista la raíz de los problemas sociales y alcanzar a hacer una crítica social profunda. Muy bien. O sea, señores, realismo y naturalismo. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Muy bien. En este caso, realismo se refiere a lo que es a cómo vive lo que es una persona. ¿Qué es lo que hace una persona para sobrevivir? Bien, eso es lo que me dice lo que es el realismo. Mientras que el naturalismo se entiende, bueno, explica a las personas, a las personas de bajos recursos, cómo viven ellos. Eso es lo que me menciona en en realismo y naturalismo, señores. ¿Muy bien? Oh, perdón. Muy bien. El realismo se incluye a la crítica social de una forma más bien superficial. Sí, aparecen temas de carácter social, pero no con un gran interés en la reforma. El lenguaje en el realismo suele ser sencillo. En el realismo, la voz del narrador es más bien objetiva. Bien, en el realismo se describe la realidad tal cual es, sin hacerla más o menos pesimista. Muy bien. Mientras que en el naturalismo se realiza una crítica social mucho más feroz debido a las injusticias llevado a cabo. La intención principal es reformar la sociedad. En el naturalismo, el lenguaje es complejo, utiliza vocabulario científico a menudo. En el naturalismo, los monólogos inferiores y los diálogos donde desaparece el narrador son más comunes. En el naturalismo existe una cierta visión pesimista de la vida. Muy bien. Entonces, señores, dicho todo eso, ¿qué es realismo y qué es naturalismo? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Realismo, ¿no? Es lo que hace o es lo que se investiga de carácter social. Muy bien. El interés de cómo una persona vive, ¿no? Pero voy a hacer lo que es una investigación. Bien. Y esta investigación, la que voy a hacer, ¿no? No voy a añadir nada. ¿A qué se refiere con añadir? ¿No? Voy a hablar tal cual es. Bien, si yo quiero escribir una historia, muy bien, voy a fijarme primero o voy a investigar a alguien. ¿Cómo vive esa persona? ¿No? Eso es lo que yo voy a hacer. Muy bien. Por eso se llama lo que es realismo. Y voy a describir a esa persona o a ese grupo de personas, ¿no? Tal cual es. No voy a añadir nada, tampoco voy a quitar nada. Muy bien, voy a hacerlo tal cual es. Pero esto, a veces cuando una persona hacía descripciones de otra persona, ¿no? Tal cual como vivía, muchas personas lo tomaban como pesimista, como pesimismo lo tomaban. Muy bien, cómo realmente vivía esa persona. Muy bien, y cuando una persona escribía sobre el realismo de las personas, ¿no? El lenguaje era sumamente sencillo, señores. El lenguaje se lo utilizaba o se podía entender, ¿no? Cualquier persona con un grado de estudio podía entender estas obras literarias porque eran sumamente sencillo, no carecía
de nada, de ninguna palabra técnica, así por decirles. Muy bien, no solamente eso, es que también asistía a lo que son metáforas, pero las metáforas eran sencillas de entender. Muy bien, es lo que se refiere con el realismo. Sin embargo, en el naturalismo, ¿no?, era casi todo lo contrario, ¿no? En el realismo y en el naturalismo, ambos hablaban sobre la crítica social. Muy bien, ambos escribían libros sobre la crítica social, de cómo es. Muy bien. Sin en cambio, en el naturalismo hablaba sobre las injusticias, ¿no?, que llevaban los burgueses. Muy bien, los burgueses eran personas adineradas, ¿no? Hablaban sobre ello. ¿Cómo era? Muy bien. No, como les dije, el lenguaje en el realismo era sumamente sencillo. Por otro lado, en el naturalismo, el lenguaje era sumamente complejo. Muy bien, había palabras técnicas, ¿no? A eso que se refiere. Y también, ¿no?, en el naturalismo existía una versión pesimismo de la vida. Muy bien, porque en el naturalismo, las personas que escribían en el naturalismo escribían pura ficción, ¿no? Ocultar la otra cara para que así las personas piensen otra cosa. Muy bien, ese era el objetivo del naturalismo. En el realismo se hablaba tal cual como una persona vivía. Muy bien. En el naturalismo se cambiaba algunas ideas, ¿no? No se decía toda la verdad. Muy bien. Y para que eso suceda, ¿no?, ¿qué hacían los autores? Los autores, para explicar, ¿no?, cómo vivía una persona, ¿no?, en el naturalismo utilizaban lo que es un lenguaje, pero un lenguaje científico. Muy bien. ¿Y para qué lo hacían eso? Para que el lenguaje sea un poco más complejo, ¿no? ¿Y por qué razón lo hacían eso? Lo hacían para ocultar de la sociedad. Eso es lo que ellos hacían, ocultar la sociedad. Muy bien. Eso es lo que vendría a ser. Entonces, es la diferencia entre realismo y naturalismo. El naturalismo se ocultaba la crítica social. Muy bien. ¿Y eso para qué? ¿No? Para que los burgueses tuvieran más, pero más valor. Muy bien. Para que no esté la gente dudando de cómo era. Y hoy en día aún sigue existiendo eso. Sigue hoy en día existiendo eso. Muy bien, muchas veces cuando leemos algo, nos están ocultando. O nos hablan ahí, nos escriben, pero ¿con qué palabras? Con palabras técnicas, ¿no?, que no podemos entender. Y al no entender, ¿no?, aceptamos esa realidad. Eso es lo que significa naturalismo, señores. Muy bien, es lo que significa lo que es naturalista, ¿no? Aceptar esa realidad, pero esa realidad, ¿no?, no es lo que vivimos, es totalmente diferente. Muy bien, hay diferentes naturalismo y realismo. Muy bien, ¿qué es el realismo? El realismo fue un movimiento artístico y literario que durante la segunda mitad del siglo XIX pretendió reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad. Nace en Francia, inmersa aún en el romanticismo. Autores como Balzac, La comedia humana, Stendhal, El rojo y el negro, y Flaubert, Madame Bovary, ¿no? Estos autores que acabo de mencionarles son los que han son los que han iniciado con el realismo.
¿no? Pero estaban en un cierto debate con el romanticismo. Ayer que avanzamos el romanticismo, ¿qué era el romanticismo? El romanticismo era la lucha por la libertad, ¿no? Yo debería describir obras tal cual como eran, ¿no? Sin en cambio, en el realismo se hacía algo similar, muy bien, pero se detallaba, ¿no? Cuando yo iba a detallar, no podía negarme o aumentar algo. No podía hacerlo, muy bien. Es lo que significa entonces con el romanticismo. El realismo hablaba tal cual es esa persona. No podía decir otras cosas más. Muy bien. Es lo que se refiere con el romanticismo, con el realismo. Es una reacción contra la estética romántica, subjetividad, imaginación, evasiones, a menudo antiguos o exóticos. Estilo encargado. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? Muy bien. ¿Qué me está diciendo, no? Cuando las personas escribían sobre el realismo, ¿cómo era? Era subjetividad, ¿no? ¿Qué era la subjetividad, señores? ¿No? La subjetividad se refería o se refiere lo que es a los sentimientos. Bien, es lo que se refiere a lo que es la subjetividad. Toda obra del realismo era muy, pero muy sentimental. Es lo que se refería. Y había lo que es mucha, pero mucha imaginación. Bien, había mucha imaginación, ¿no? Y las evasiones a menudo antiguos o exóticos. Muy bien. ¿Qué quiere decir aquí? Mundos antiguos. Muy bien, hablar de nuestros antepasados de hace mucho, pero mucho tiempo y de lugares exóticos. Así es como eran las obras literarias en esas épocas. Muy bien, se hablaba de lugares antiguos y de lugares que aún el hombre no había descubierto. Muy bien, eso vendría a ser. El estilo recargado. Bien, ¿a qué se refiere con un estilo recargado? Que los libros ya tenían lo que es colorido, dibujos, márgenes, ¿no? Ya tenían todo ese estilo. Bien, cada autor tenía su propio estilo, pero ya eran más coloridas, más atrayentes hacia una persona. Bien, es lo que me está diciendo aquí. Muy bien, los autores de la época, ¿no? En desacuerdo con la sociedad que les rodea, pretenden representarla tal como es. No olvidan los aspectos más agradables de la sociedad, pero tampoco se tapan los ojos ante los más groseros. Muy bien. O sea, el autor no siempre escribía obras de pesimismo, ¿no? También hablaba lo que es lo mejor, ¿no? De las grandes cosas que puede hacer un ciudadano. De eso es lo que habla. ¿Muy bien? No todo era de pesimismo, pero obviamente, sí, cuando hablaba de una persona, ¿no? Hablaba también, primero hablaba de lo que son de las cosas muy buenas que hacía ese hombre. Muy bien, luego ya hablaba de por qué no podía cumplir sus sueños, qué es lo que le faltaba y por qué le faltaba esas cosas. Muy bien, eso es lo que se refiere con los autores. Escribían aspectos muy, pero muy notables. El género dominante era lo que es la novela. Muy bien, ¿a qué se refiere con eso? ¿No? La novela era el género más, pero más utilizado en esas épocas. ¿Qué es una novela, señores? Una novela es un género literario, que vamos a avanzar luego, es un género literario que indica cómo, bueno, la novela indica lo que es una narración sobre una historia, ¿no? Una historia. Voy a narrar,
Es lo que se ve lo que es la novela, señores. Y en esas épocas se utilizaba ese género, la novela. ¿Por qué se utilizaba la novela? ¿No? Para contar, ¿no? Como les dije, la novela era narrativa, narración. Voy a contar sobre algo que me está molestando. Y lo hacía en novelas. Así es como lo hacía. Muy bien, entonces, así es como entonces, señores, era el realismo, ¿no? Era hablar de las personas de tal y como ellos vivían. Muy bien, claro, pero no siempre se hablaba de lo que es de las cosas malas. También se hablaba de lo que son de las cosas buenas. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿No? Como pueden ver aquí, ¿no? Esta es una clásica del realismo. Vean, amor, voy a preparar un sándwich. ¿Quieres? No. ¿Seguro? Muy seguro. Toma. Gracias. Muy bien, esto es lo que se llama el realismo, señores. Muy bien. Tengo otras necesidades, ¿no? En el realismo se hablaba de lo mismo, señores. Hablaba de otras necesidades, ¿no? Pero ¿de qué necesidades? Hablaba de lo que es, de las cosas que no me interesan, pero que eran muy primordiales, ¿no? Por ejemplo, en esas épocas, lo primordial era, bueno, hasta hoy en día, ¿qué es lo primordial? ¿No? Alimentarse a diario, ¿no? Eso es, pero a veces las personas no nos alimentamos a diario. Preferimos, ¿qué? Estar conectados en la red. ¿O no, señores? Muy bien. A veces muchas personas prefieren hacer eso, ¿no? Prefieren primero ver qué es lo que ha pasado en el Facebook o en el WhatsApp, antes de tener un buen almuerzo o un buen desayuno. Muy bien. Y es lo que se llama realismo. Es así lo que hacemos. Muchos, bueno, no todos, ¿no? Pero algunos hacen de esa manera. ¿Cómo empiezan su día? Viendo el celular, ¿no? Algunos ni siquiera desayunan por ver un celular. Muy bien, es lo que es el realismo, señores. Muy bien. El realismo literario se dio durante la segunda mitad del siglo XIX, en la época en la que los gobiernos progresistas consagraron los derechos democráticos e impulsaron reformas. Durante este tiempo se consolidó el Estado liberal y la burguesía en Europa al mermar las tendencias del movimiento romántico. Fue una corriente precedente de Francia, la cual se desarrolló mediante unos gérmenes que ya existían en el romanticismo, donde los escritores se dedicaron a observar minuciosamente al ser humano y el comportamiento que estos obtenían. Muy bien, como acabo de decirles, ¿no? El hombre se ha dedicado a lo que es a observar a otras personas, ¿no? ¿Cómo era el comportamiento? ¿No? Aquí en Bolivia, o igual, para hacer una investigación, eso es lo que se hace, ¿no? Primero voy a observar, ¿no? ¿Cómo es que realmente funciona? O cómo ellos hacen su vida diaria, ¿no? Es lo que se ve con el realismo literario, señores. Muy bien. ¿Cómo voy yo a observar a esas personas, ¿no? Y para observar, el autor tenía que tener lo que es un cuaderno y tomar lo que son los apuntes. Muy bien. El realismo surgió como un movimiento opuesto al romanticismo e intentó trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente.
posible y con el máximo grado de verosimilitud. Muy bien. Entonces, los autores que escribían en forma realismo, ¿no?, se oponían lo que es al romanticismo, ¿no? Porque el romanticismo solamente escribía lo que es la lucha por la libertad, ¿no? Es lo que escribía. Pero los autores no estaban de acuerdo, ¿no?, que solamente escribir la lucha por la libertad, ¿no? ¿Por qué una persona lucha por la libertad? ¿No? Eso es lo que ellos se han preguntado, ¿no? Los realistas se han preguntado de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué lucha tanto por la libertad? ¿Por qué no se queda simplemente trabajando? ¿No? No es así siempre. Muy bien. Cada vez que una persona trabaja, va a padecer, va a tener lo que son dolencias, ¿no? Y yo tengo que tener lo que es, ¿qué? Muy bien, un monto de dinero ahorrado. Muy bien, pero para tener ese monto de dinero, debo de sacrificarme, debo de luchar por mis derechos. Muy bien, entonces, es lo que trata lo que es el realismo. Muy bien, hablar de las personas, cómo realmente sobreviven en esta faz de la tierra. Muy bien, a eso es lo que se refiere en este caso, señores. Como pueden ver aquí, en la imagen, el realismo literario, ¿no? Las personas en esas épocas, ¿no?, se dedicaban más lo que es más a la granja. Muy bien, al comercio se dedicaban, ¿no? Pocas personas eran las que estudiaban, porque en esas épocas el estudio era sumamente caro, ¿no? Y una persona con recursos bajos no podía sostener, ¿no? Solamente algunas personas sí podían cubrir esas deudas o cotas que tenía. Así que el hombre se dedicaba más en la granja y al comercio, donde más se dedicaba. ¿No? ¿Y para qué lo hacía? ¿No? Para tener más ingresos. Más ingresos. Y es por eso que los autores escribieron sobre ello. Cómo ellos, ¿no?, trabajaban tan duro, trabajaban de lunes a domingo, no tenían días de descanso. Trabajaban tan duro que es por eso que se ha creado lo que es el realismo, ¿no? De escribir tal cual como es una persona que vive en esa edad. ¿No? El realismo, este movimiento literario, aparece en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante y la industrialización. Muy bien. Gracias a ello, gracias al realismo, ha surgido lo que son las nuevas buenas, así por decir, ¿no? Ha llegado lo que es la industrialización. La gente trabajaba, ¿para qué? ¿No? Para tener su propia empresa, ¿no? Es lo que se llama lo que es la industrialización. Pero no solamente eso, sino que el país también se movía, ¿no? Es por eso que en Inglaterra ha pasado lo que es es el país en el que primero se ha industrializado, y es Inglaterra, es el país en primero en industrializarse. Muy bien, y muchos ansiaban esa industrialización, porque tú eras el jefe y tú comandabas a varias personas. Y todo el mundo quería ser de esa manera, señores. No es por eso que esa gente, en esas épocas, la gente trabajaba mucho. Trabajaba, pero tanto que no tenían días de descanso. ¿Y todo para qué? Para poder conseguir sus sueños, ¿no? Las novelas realistas, ¿no?, eran frente al carácter legendario e inverosímil de las novelas idealistas.
encontramos dos tipos de novelas que tienen como base la situación social real de España de la época. Muy bien, ¿aquí qué se está refiriendo? Muy bien, ¿cómo eran las novelas? ¿No? En esas épocas las novelas eran legendarias e inverosímil. Bueno, legendarias se trataron sobre historias, muy bien, que han sucedido hace mucho tiempo. Inverosímil, que indica que algo que no es real, ¿no? Algo que no está comprobado por la ciencia. Es lo que significa inverosímil. Ejemplo, por ejemplo, aquí en Bolivia, a ver, una de nuestras culturas es, bueno, mucha gente cree lo que es en el Cari-Cari. Muy bien, mucha gente cree en el Cari-Cari. Pero, señores, ¿el Cari-Cari es algo real o no? ¿Realmente existe o no? Muy bien, es lo que se refiere con el realismo, señores. Muy bien, inverosímil, es lo que significa lo que es inverosímil, ¿no? Algo que no es real, algo que no está comprobado aún por la ciencia, ¿no? Y a veces nuestra cultura, señores, por ejemplo, como les iba diciendo, el condenado, así por decirles, ¿no? Los duendes, ¿no? Son temas inverosímiles, señores. Bien, solamente, ¿por qué son inverosímiles? Porque aún no está comprobado por la ciencia. Muy bien, es lo que vendría a ser. Y las novelas en esas épocas eran legendarias, o sea, históricas e inverosímil, ¿no? O sea, que nada estaba hecho por un científico, así por decirles. Muy bien, y además de esos, las novelas, ¿no? Que tenían base como situación social. ¿A qué me refiero yo con eso? Con novelas de situación social, ¿no? Se refiere a que estas novelas más se trataba lo que es de la sociedad, de las personas. Bien, de eso es lo que se trataba en esas épocas. Las novelas eran de ese modo. Muy bien. Y también tenemos lo que es la novela picaresca, que recoge la situación de ¿qué? ¿No? De punería en que vivía una parte de la población. Es lo que quiere decir, señores, lo que es la picaresca, ¿no? ¿Qué es picaresca? Un poco de humor, ¿no? Es lo que se ve con la picaresca, un poco de humor. No solamente por eso, ¿no? Que recoge también la situación de las penurias, de las penas, también recoge eso. Muy bien. Pero estas penas, estas penurias y estas obras picarescas se recogía lo que es de un pueblo, ¿no? Y en esas épocas esto era algo nuevo, donde las personas, ¿no? Las personas que se dedicaban a la granja o a la agricultura, no sé, o trabajar como empleado para un burgués, ¿no? Ellos, ¿qué hacían? Muy bien, ellos se perpetuaban en la sociedad. Bien, es lo que se refiere con lo que es en esas épocas, la novela picaresca, ¿no? Era divertida. Es lo que se refiere con picaresca. Y por último tenemos lo que es Don Quijote de Mancha. Muy bien, ¿a qué se refiere con jinete, ¿no? Perdón, ¿no? Con el Quijote de Cervantes, que representa la síntesis y superación de todas las modalidades novelescas. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, la novela de Don Quijote de la Mancha es una novela realista. ¿Por qué? ¿No? Porque ahí muestra que el Quijote, ¿no? Para poder casarse, porque él era pobre, para poder casarse, ¿no? En esas épocas, si querías casarte, tenías que ser rico o bien tenías que ser lo que es un guerrero.
Muy bien. Y en esa época, en la novela, Don Quijote se viste de guerrero. Muy bien. Y anda por ahí caminando con su caballo, pero para enamorar a Dulcinea. Muy bien. Por eso se viste lo que es de caballero, este personaje, para enamorar a Dulcinea. Muy bien, es lo que se refiere entonces, señores, ¿no? En el romanticismo se escribían obras y obras sobre, ¿no? Bueno, en este caso sería sobre las historias que han pasado hace mucho tiempo, ¿no? Si yo quiero contar una historia, tengo que hacerlo de la mejor manera. Muy bien, es lo que significa lo que es romanticismo, señores. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Sí. ¿Qué es el naturalismo? Muy bien. El naturalismo, ¿no? Es un estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad perfecta y documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como las vulgares. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? En el romanticismo, perdón, en el naturalismo, ¿no? Las personas, ¿no? Hacen que se escriba, ¿no? Sobre las personas, pero voy a divulgar algo en esas épocas, señores. Bien, divulgar, o sea, ¿qué quiere decir divulgar? Voy a mentir. Muy bien, voy a mentir y la gente va a creer en eso, ¿no? Va a creer en eso. Y la gente, a creer eso, la gente va a pensar que la sociedad está yendo en buenas manos, lo cual no era así, señores. Muy bien, pues escribían de una manera, un lenguaje muy técnico para que las personas no puedan entender qué es lo que realmente se está hablando. Muy bien, es lo que se refiere con el naturalismo, señores. Muy bien, la historia del naturalismo, ¿no? Surge en París en la segunda mitad del siglo XIX. Muy bien, el periodista Émile Zola fue el iniciador del naturalismo al predecir romper el romanticismo, ¿no? Crea este movimiento literario siendo considerado el maestro de este movimiento. Muy bien. Este personaje, ¿no? Que fue Émile Zola, ¿no? Ha creado el naturalismo. Muy bien. Ha creado lo que es el naturalismo. Y se lo ha llamado lo que es un maestro. Muy bien. El arte en el naturalismo, ¿no? Se refería a la representación de objetos realistas en el ambiente natural. Muy bien. O sea, ¿qué me está diciendo aquí, señores? Me indica de que si yo voy a escribir sobre alguien, ese alguien que yo voy a escribir, ¿no? Lo voy a divulgar la información. Muy bien. O sea, ¿a qué me refiero con divulgar, no? Como estoy diciendo, me refiero a lo que es a mentir. Voy a cambiar una historia de ellos. A lo que se refiere lo que es divulgar. Muy bien, bueno, en este caso se refiere a lo que es a la representación de un ambiente natural. Muy bien, todos somos naturales. Muy bien, todos nos podemos representar de manera natural. Muy bien, pero ¿qué hay con la sociedad? ¿No? Es lo que explica lo que es el naturalismo. ¿Qué hay con la sociedad? ¿No? Naturalista es el arte que presta atención a detalles muy precisos y apropiados. Lienzo de gran formada, en el que principal es la figura humana, más debido, ¿no? El sex, ¿no? Pero, señores, aquí, ¿qué me está diciendo? ¿No? Aquí me está indicando de que el naturalismo, al ser, ¿no? Al hablar por las personas, ¿no? Realistas, ¿no? Yo voy a alterar
algo en su historia. Muy bien, es lo que me está diciendo aquí, señores. Va a alterar algo. ¿Y para qué lo va a alterar? ¿No? Lo va a alterarlo para que la gente pueda creer en lo que dicen los burgueses, ¿no? Crean firmemente en ellos. Por eso que en esas épocas se divulgaba la información, señores, ¿no? Para que la gente pueda creer en el romanticismo, bueno, en sus superiores, bueno, en este caso, lo que son en los burgueses, ¿no? Puedan creer, ¿no? A es lo que yo me refiero con el naturalismo, señores. Muy bien, ¿no? La literatura en el naturalismo, ¿no? Era una teoría, la cual la literatura debe basarse en una representación objetiva y familiar del ser humano. Surge como una derivación del realismo. Se puede considerar como una forma extrema del realismo. Se cree que las acciones del ser humano están controladas por el destino. Muy bien, ¿qué está diciendo aquí, señores? ¿No? En estas épocas, en el naturalismo, se creía bastante sobre el destino, ¿no? ¿Y qué es el destino? Tu destino ya está, bueno, el destino era un hecho donde tú, ¿no? Tu dicha, ¿no? Ya está escrito. Tu felicidad ya está escrito. Muy bien, es lo que quiere decir destino. Muy bien, una situación, ¿no? A la que supuestamente se llega de forma inevitable, impulsado por una fuerza desconocida e irresistible. Eso es lo que, señores, era un destino. Tu felicidad ya está escrito. Muy bien, es lo que me está diciendo aquí, señores, ¿no? Si yo tenía que ser rico, ese era mi destino, ser una persona adinerada. Muy bien, es lo que me está diciendo aquí. Pero, lo cual, ¿no? La gente se lo creía, ¿no? Se lo creía. ¿Por qué se lo creía? Porque pensaban de que todo era un destino. Muy bien, de eso es lo que hablaban ellos, señores. Muy bien, y es por eso que la gente escribía obras de esa manera. Escribían obras sobre la cual no eran realistas, ¿no? Obviamente se basaban en la sociedad. Muy bien, se basaban en la sociedad, pero cuando se basaban en la sociedad, nada era, bueno, no todo, ¿no? Algunos sí era real, ¿no? Pero la mayor parte no era real, ¿no? Era irreal, ¿no? Y los autores confundían a esas personas con el destino. Tu destino es ser así. Así se dio como ellos lo describían, señores. Muy bien, ¿no? Es lo que se refiere con lo que es con el naturalismo. Bien, las novelas naturalistas llevaron al límite las técnicas de observación, del realismo. Bien, como aquí dice, ¿no? En el naturalista, ¿no? La diferencia era en que el realismo observaba a las personas, cómo vivían, ¿no? A eso es lo que se está refiriendo. Muy bien. Sin embargo, en el naturalismo se investigaba sobre ellos, ¿muy bien? Pero no se hablaba tal cual, ¿no? Se hablaba lo que es de qué, ¿no? Se hablaba lo que es de algo irreal, ¿no? Los escritores aspiraron a presentar la realidad con el método científico, de modo que el relato se convirtió en el microscopio que les permitió analizar la conducta de los individuos, ¿no? Al hacer esta investigación, ¿no? Los autores han averiguado cómo es que realmente ellos vivían,
¿no? Averiguaron de esa manera. Muy bien. Incorpora un narrador objetivo que intenta ser impersonal frente al narrador del realismo, que participa con sus comentarios en la historia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Indica de que la persona que ha escrito este libro va a narrar la historia. Y al narrar la historia no va a contar toda la verdad. Muy bien. Y la persona que va a narrar va a decir que no es culpa de la sociedad. Muy bien. Eso es lo que va a indicar en la sociedad, señor. Muy bien. También el narrador presenta los aspectos más sórdidos de la realidad, sin sentimientos, cuyo lenguaje en ocasiones áspero y sórdido refleja el ambiente en el que viven. Muy bien, aquí me está indicando de que los autores hablaban, ¿no?, de los sentimientos de la persona que estaba viviendo, pero al hablar de esos sentimientos, ellos eran sumamente duros. Muy bien, utilizaban lo que es un lenguaje sumamente, ¿no? Es lo que ellos hablaban, ¿no? Utilizaban lo que es un lenguaje sumamente, no discriminador, se puede decirles, ¿no? Sumamente duro. Muy bien. Es lo que vendrían a hacer esos señores. Muy bien. Las características del naturalismo, ¿no? Intenta convertir la literatura en una ciencia, ¿no? ¿A qué se refiere esto, señores? ¿No? Gracias al naturalismo y al realismo ha surgido lo que es la investigación, señores, ¿no? Gracias a ello, hoy en día existe lo que es la investigación, ¿no? Como otro nombre tomaría lo que es un trabajo dirigido, ¿no? Es lo que se refiere con el naturalismo, señores. Muy bien. Trata de ser lo que es una investigación. Es lo que se trata, ¿no? El naturalista no solo se limitaba a observar como racionalistas, sino que también proponía soluciones. Muy bien. No todo era malo, ¿verdad? No todo era malo, no todo era escribir sobre cosas malas. No era así. Cuando describía una persona, ¿no?, cómo era su vida social, ellos daban lo que es una solución. ¿Cómo puedo yo solucionar sus problemas en la que vive esta persona? Eso es lo que ellos trataban, ¿no? ¿Cómo yo puedo solucionar? ¿Qué es lo que yo le puedo brindar a esa persona para que pueda crecer, ¿no? Y hoy en día es igual. Cuando una persona hace una investigación, propone lo que es una idea, ¿no? Una solución. Y esa solución es lo que es su hipótesis, ¿no? Es lo que se trataba, ¿no? La misión de un naturalista era analizar la realidad. Presentan el origen de los problemas, describir las soluciones. Ese era el objetivo de un naturalista, ¿no? Ya, voy a escribir la realidad de esa persona. Muy bien, ¿no? Pero al escribir sobre esa persona, ¿no?, tenía que presentar todos los problemas que esa persona vivía, ¿no? ¿Qué problemas vivía? ¿Qué problemas tenía? Eso es lo que yo tenía que describir, ¿no? Y por último, ¿no?, tenía que brindar mis soluciones, ¿no? Como todos saben, la solución, ¿cómo yo puedo ayudar a ese individuo a que tenga una vida placentera o una vida mucho mejor? A eso es lo que se refiere, señores. Muy bien. Bueno, señores, eso vendría a ser todo con lo que es el naturalismo y realismo. Muy bien. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? No, profesor. Muy bien. Muy bien. Ahora, señores, muy bien. Vamos a continuar con lo nuestro, muy bien. Sí, vamos a continuar lo que es ahora con el razonamiento verbal.
Muy bien, déjenme presentar un momento. Muy bien, señores. Ahí está, ¿no? Lo que es el razonamiento verbal. Muy bien. Muy bien, a ver, ¿qué me está indicando aquí? ¿No? Me está indicando de que debo de unir las palabras con su sinónimo. Muy bien. Vamos a participar todos. Muy bien. Vamos a participar todos. Muy bien, a ver. Vamos. Tienen que buscar un sinónimo. ¿Qué es un sinónimo, señores? Es una palabra similar a la otra. Muy bien. Y ustedes tienen que buscarme el sinónimo de esas palabras. Muy bien. Vamos a empezar entonces. A ver. Primero, Jairo, tú haces el número 1, Katia el número 2 y Marisol el número 3. Muy bien. Dígame cuál sería. Muy bien. Tienen 1 minuto para resolverlo, señores. Muy bien. A ver, vamos. Jairo el número 1, Katia el número 2 y Marisol el número 3. Muy bien. Vamos, señores. Jairo, ¿cuál es el sinónimo de azar? Devoción. Exacto, ¿no? Vendría a ser lo que es devoción. Muy bien, exacto, muy bien. Katia, ¿cuál es el sinónimo de capricho? Antojo. ¿Perdón? Antojo, profe. Antojo, exacto, muy bien. Antojo, muy bien, ¿no? El siguiente, Marisol. ¿Cuál es el sinónimo de engañar? Timar, profe. Timar, exacto, muy bien. Así es lo que vendría a ser, ¿no? Muy bien, señores, es lo que vendría a ser. Muy bien. Muy bien, entonces, es lo que es un sinónimo, señores. Muy bien, son palabras que yo voy a buscar que van a tener similar significado. Muy bien, a eso es lo que se refiere, señores. Muy bien, vamos con el siguiente, a ver, vamos con el siguiente. Muy bien, Jairo, tú el número 4, Katia el número 5 y Marisol el número 6. Muy bien, vamos, señores, busquen de la misma manera, busquen su sinónimo. Muy bien, vamos. Fervor, ¿cuál es su sinónimo? Agravio. Agravio, exacto. Vamos a hacer con otro color. Ya, exacto. Agravio, aquí vendría a ser. Muy bien. Katia, sinónimo de injuria. Katia, sinónimo de injuria. Igual era agravio, profe. ¿Agravio? Sí. No. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. Katia, a ver. ¿Cuál vendría a ser? No sé si, profe. Distracción, no. No, distracción, no vendría a ser. Bien. Reputación. Reputación, exacto, ¿no? Reputación vendría a ser, aquí al último. Exacto, eso vendría a ser. Muy bien. Ahora sí contigo, Marisol. ¿Cuál sería el? Promesa, profe.
Exacto, de juramento, promesa. Muy bien, así vendría a ser. Muy bien, es lo que se llama lo que es sinónimos. Muy bien, sinónimos, ¿no? Palabras, buscar palabras similares a la otra. Muy bien, muy bien. Vamos, aquí dice, ¿no? Escoge la palabra de cada, escoge la palabra antónima de cada serie. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿No? De estas frases, no, de esta frase, que está aquí, ¿no? Vanidad, soberbia, arrogancia, humildad, hay una palabra que es antónima. Y yo tengo que saber cuál es. Muy bien. Vamos, señores, a ver. Dígame, señores, a ver. Vamos contigo. Jairo, tú la A, Katia la B y Marisol la C. A ver, ¿cuál sería? A ver, señores, vamos. A ver, de la A, ¿cuál sería? ¿Cuál es el antónimo? Jairo. Humildad, modestia, sencillez. No, de aquí no, de la A. ¿Cuál es el antónimo? De estas 4 palabras, ¿cuál es el antónimo? ¿No? ¿Cómo me dijiste lo que es la humildad? ¿No? Esa vendría a ser la palabra antónima, ¿no? Vanidad, soberbia y arrogancia, ¿no? Son sinónimos, pero el antónimo de estas 3 palabras sería lo que es humildad. Muy bien. Siguiente, Katia. ¿Cuál sería el antónimo? Indulto. Indulto. Pena, sanción. Indulto. Exacto. Muy bien. Muy bien. El siguiente, Marisol. ¿Cuál sería? Perenne, profe. Perenne. Caducó. A ver, perenne, caducó, perdurable, continuo. No, no es perenne. Perenne significa algo que tiene aún su vigencia, ¿no? Entonces aquí no vendría a ser. ¿Cuál sería? Caduco, profe. Caducó, exacto, ¿no? Caduco, ese vendría a ser, exacto, muy bien. Bien, vamos con el siguiente, muy bien. Jairo, tú la D, Katia la E y Marisol la F, muy bien. De la misma manera, a ver, vamos. Vamos contigo, Jairo, a ver, la letra D, ¿cuál sería? Educado. Educado, ordinario, exacto, educado es el, muy bien. Katia, de la E. Epílogo. Epílogo, exacto, epílogo, muy bien. Y por último, Marisol. Privar. Proporcionar, privar, exacto, muy bien, muy bien. Bueno, señores, es lo que vendría a ser lo que son los sinónimos y antónimos, ¿muy bien? Un sinónimo, ¿qué es un sinónimo? Es una palabra similar a la otra. ¿Qué es un antónimo? ¿No? Un antónimo es lo contrario de la otra palabra. Muy bien, a lo que se refiere. Bueno, señores, eso es todo por hoy, así que nos encontramos el día de mañana. Muy bien, ahora doy paso a lo que es al profe Franklin. Profe Franklin,